o mezclas de estas. Entonces, los mecanismos describen los pasos, las colisiones y los eventos que se requieren para la conversión de reactivos en productos. Mediante un mecanismo logramos expresar una reacción global balanceada en los pasos de reacciones elementales, que es lo que les estaba diciendo. Una reacción elemental implica que mediante una colisión o vibración molecular se tiene una reacción química como resultado de esto. En la siguiente figura vamos a mostrar una colisión entre el agua y el trifluoruro de boro. Aquí tenemos la molécula de agua. Permítanme, déjenme. La molécula de agua, la molécula de trifluoruro de boro, que van acercándose y aquí está una colisión. ¿De acuerdo? Entonces, la ruta que nos lleva de los datos cinéticos al mecanismo de reacción no es siempre directa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir los datos experimentales, que es lo que nosotros medimos, ya sea concentración de un reactivo, producto o una propiedad que dependa directamente de la concentración, que tengamos una expresión matemática que nos relacione esa propiedad con la concentración, como puede ser la absorbancia, que aquí utilizaríamos la ley de Lambert y Beer, por ejemplo. Aquí lo voy a escribir. La absorbancia de una disolución es igual al coeficiente de extinción molar por la concentración y por la longitud de la trayectoria óptica. Entonces, el coeficiente de extinción molar es una propiedad característica de cada sustancia para cada longitud de onda. Y esto, pues, lo más común es que sea 1 centímetro. Y entonces, si dividimos la absorbancia entre el coeficiente de extinción molar multiplicada por la longitud de la trayectoria óptica, podemos conocer la concentración. ¿Ok? Entonces, es convertir los datos experimentales que decíamos que podían estar en forma de concentración en función del tiempo o de una propiedad, a una ecuación diferencial que expresa la rapidez de reacción en términos de concentración o concentración. Y esto se refiere a la interpretación de la ley de rapidez en términos de la familia de reacciones químicas que compone el mecanismo. Cuando tenemos un mecanismo consistente con los datos cinéticos, tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Qué otros mecanismos hay? La ley de velocidad es un hecho, ¿de acuerdo? Los mecanismos son modelos que nosotros nos planteamos y que por lo tanto puede haber más de un mecanismo de reacción que cumpla con la ley de velocidad de reacción. ¿Ok? Y la siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿qué otros experimentos requerimos hacer? Como pueden ser otras determinaciones cinéticas, determinaciones de, por ejemplo, marcando isotópicamente, o conocer la isomería, o estereoisomería de los compuestos, etcétera, que nos permitan descartar las posibilidades. Ok. Vamos a utilizar la teoría del estado de transición, que no la hemos visto, pero bueno, así es esto, ni modo. Ya sabemos que las reacciones elementales proceden a través de un, aquí está, de la formación del estado de transición que se encuentra en el máximo. Si nosotros graficamos energía en función de avances de reacción y partimos de reactivos a productos, pasan a través de este máximo que conocemos como estado de transición. Adicionalmente, podemos tener más de una reacción y tener un intermediario. Un intermediario va a ser una especie que va a estar en un mínimo relativo en esta curva de avances de reacción o de coordenada de reacción. ¿Ok? En cinética nos interesa el punto más alto, a través de la superficie de energía potencial que corresponde al proceso crítico de activación. Podemos considerar también reacciones rápidas anteriores
o posteriores al paso limitante de la reacción. ¿Ok? Bueno, una meta tanto de la teoría cinética como de la experimental es entender el proceso de activación en una forma completa. Nos encantaría saber cómo va evolucionando la estructura cómo deje de compartir, ¿verdad? Sí. Que al mover las manos, quién sabe qué pique. ¿Cómo va cambiando la estructura de la molécula conforme pasan de reactivos a productos? ¿Ok? Y esto se ha alcanzado únicamente, o sea, y esto simultáneo a conocer cómo van cambiando las energías, a ver qué le pasa, y vamos a ver unos esquemas de esto, tanto a la energía como a la molécula. Y esto se ha alcanzado para algunas pocas reacciones. Para la mayoría de los sistemas reales, aceptamos tener menos respuestas y vamos a buscar respuestas a preguntas como cuántos estados de transición hay, si las reacciones ocurren en forma consecutiva o secuencial, o si hay reacciones paralelas, si tenemos o no intermediarios de reacción. Y entonces, ¿qué necesitamos? Datos cinéticos y otros que nos van a dar respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, si nosotros detectamos la presencia de un intermediario y si este intermediario es suficientemente estable, vamos a poder aislarlo y caracterizarlo como una especie. O vamos a poder determinarlo espectroscópicamente. El complejo activado o estado de transición, ese nunca lo vamos a poder aislar, tiene un tiempo de vida muy corto de femtosis. Sí poder saber qué especies lo forman, qué carga tiene. Entonces, el intermediario y el complejo activado pueden tener la misma composición química, pero no pueden ser idénticos. Debe haber algo que haga que el estado de transición pase a intermediario, por ejemplo, que puede ser un cambio de ángulos de enlace, de distancias de enlace, etcétera. ¿Ok? El intermediario. ¿Qué le pasa al intermediario? Déjenme regresarme a la gráfica. Aquí tenemos marcado el intermediario. El intermediario puede regresarse a este estado de transición y entrar reactivo, o puede pasar a este segundo estado de transición y llevar a productos. Entonces, este intermediario puede regresar o seguir hacia adelante. Ok. Puede que el intermediario tenga una geometría muy semejante a la del complejo activado, pero debe haber una distorsión u otra para que el intermedio para lo que hay que es cómo proponer emoción como químico, a pesar de institución molecular, como reacción de metano que reacciona para la acetonitrilo